está Valdés, está Otárola, y está este señor Lozada, que está en el gabinete, que controlan los resortes de la coerción, ¿no? Porque manejan el Ministerio de Interior y Defensa. Y luego había esta apertura hacia el Congreso que no la había. Tienes a Ana Jara, que es una persona muy correcta de primera, y el señor Urquizo, que es un hombre muy poderoso en Ayacucho, donde son los Humala, los Heredia de Ayacucho, posiblemente viene de ahí, y esto es un poco para calmar al Congreso, ¿no? Muy bien, esa es básicamente la clasificación que tú has hecho. Vamos a preguntarle a nuestros panelistas. Estamos con Raúl Castro, Alejandro Aguinaga, Juan Cheput, y estamos con Javier Velázquez, que es el espectro político. El espectro político. Hicimos una invitación a los representantes de Gana Perú, hay que señalarlo, pero declinaron y no quisieron estar en el panel. No te quieren meter en Honduras. Pero vamos a empezar por aquí. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Flamante, hombre, fuerte el BBC. Muchas gracias por la invitación. No, metió un golpe hípico. Golpe, dijiste tú, ¿no? Golpe en el CPC. Golpe hípico. Bueno, mira, en primer lugar, un saludo a los ministros y nuestros mejores augurios de que su gestión sea lo más exitosa posible, porque el éxito de ellos será el éxito del país, en primer lugar. En segundo lugar, todavía no nos reponemos de dos cosas: de la brevedad del gabinete Lerner, y en segundo lugar del susto, porque ayer hubo un par de horas por lo menos, mientras se anunciaba la presencia del señor Valdés en la presidencia del Consejo de Ministros, sobre cuál era la línea que iba a tomar el gobierno. ¿Usted cree que varios se fueron a someter a estas sesiones de chamanes pasándose el cuy porque tenían miedo? ¿De qué tenían miedo? Bueno, yo diría que la opinión pública tenía miedo, ¿sí? Porque Lerner en medio de todo representaba una cierta ecuanimidad. Puede no haber sido un gestor político ejecutivo, pero era una persona que representaba una línea de ecuanimidad, y el tema de Cajamarca... Un poco lo que pasó con Hurtado Miller en febrero del 90, del 91, cuando se va y que mucha gente dice, sin Hurtado esto se cae, ¿te acuerdas? Un poco así, exactamente, Aldo, un poco así. Y el tema de Cajamarca virtualmente ya estaba encaminado, de manera tal que no había una razón aparente, como no sea las propias contradicciones al interior del régimen. Congresista Aguinaga. O sea, ¿tú crees también como él que para enero debió venir este cambio, que te sorprendió? Mira, Mónica, Aldo, yo sentía al Premier muy debilitado en los primeros 2 meses de gestión, por una serie de contradicciones dentro del mismo gabinete, y que no lograba corregirlas, por lo contrario, se profundizaban. Y hoy día, el corolario de todo ello es que el gabinete de todas las sangres no ha funcionado y se ha tenido que hacer esta recomposición. ¿Pero eso fue por falta de liderazgo? Porque tú sabes que manejar un gabinete con tanta gente con distintas músicas... Así es, o sea, la orquesta no pudo sonar como hubiera querido un gobierno. Es así, cada quien tocaba por su lado, y quien dirigía la orquesta no pudo nunca ensamblarlos. Eso es claro y concreto. Prueba de ello es que hoy día se va a una recomposición, porque realmente la situación de desgobierno que se percibía al interior era inmanejable. ¿Se derechiza el gobierno como algunos creen o no? Bueno, Aldo ha hecho una síntesis de las tendencias de cada quien. Perspectiva y clasificación. No es que se derechice, yo creo que se está buscando un poco más de eficiencia. Hemos tenido pues ministros que realmente descollaban por su ineficiencia e ineptitud, ¿no? Hemos visto la mujer, el Ministerio de Justicia tan desacertados, ¿no? Los pleitos entre el Ministerio de Energía y Minas, que quería inversión, con el Ministerio del Ambiente, que Madrid filtraba, parecían... ¿La bancada de Gana Perú lo va a respaldar? ¿Se va a romper? ¿Hay una sensación también de que hay dos grupos dentro de la bancada de Gana Perú? Es probable que los ultras, es probable que no sigan. Ahora está perdiendo dos ministros, dos congresistas que entran al gabinete. Pero sorprendentemente Javier Díaz Canseco está muy conciliador, con el tono muy bajo. Y habría que traducir un poco lo que señaló el presidente Toledo cuando dijo, nos vamos del gobierno, pero no de la gobernabilidad. Entonces siempre ese doble... Ahí viene acá. Se la pusiste de palomita. A ver, este distanciamiento que ha anunciado su líder, el expresidente Toledo... Pero con apoyo crítico del Congreso. Sí, claro. ¿Qué significa exactamente? ¿Es una ruptura en otras palabras? En principio la percepción ciudadana pensaba que éramos socios desde el momento que teníamos a 2 militantes en el gabinete, cosa que ya no hay. El día de hoy, llamado cogobierno. Así es, el día de hoy la Comisión Política ha sido absolutamente clara en el sentido de que no vamos a participar en el Ejecutivo. O sea, no solamente en el Ministerio, posición unánime el día de hoy.
Y sí, por otro lado, está vinculado, y lo ha dicho el mismo Toledo, que esto le da la sensación de una militarización del gabinete. y cuestión que yo comparto, porque hoy día he escuchado con bastante ingenuidad al ministro Valdés indicar que no hay militarización porque solamente hay dos personas, él y el presidente, que son de origen militar. Pero ha dicho Fujimori algo no peor, ha dicho algo que para ustedes en realidad los coloca en una situación complicada. Lo que ha dicho es que el apoyo no se da a cambio de cuotas ministeriales. Es que y ninguna esto, cuota. Mira, claro, el día pero de eso hoy va he directamente visto a responderle a directamente- Alejandro Toledo. Pero no por lo otro impedido, lado, dicen el lunes de Toledo de 5 el día de hoy he escuchado varias carreras. cosas que demuestran bastante desinformación. En primer lugar, Álvaro Vargas Llosa indica de que él está en contacto directo con el gobierno y que Alejandro había solicitado una cuota. 5 Bueno, carreras. es natural de que él crea en cuentos, Usted ¿no? se ha reunido ayer con el presidente... Se ha reunido, pero mira, la cuestión es la presidente Humala y el siguiente. expresidente El día de hoy hay Toledo. más de un testigo que hasta el último momento se ha intentado, de parte de Gana Perú, lograr que Perú Posible participe en el próximo gabinete. Hay 21 testigos de llamadas Hacia el revés, telefónicas, entonces. hacia el revés, solicitando participación de Perú Posible, y Perú Posible dijo no. Si el señor Vargas Llosa se cree los cuentos que le cuentan, es una cuestión de él, pero no es como él ha Y es manifestado el día de hoy en esto otro medio de también de que comunicación. Perú Posible insistió mucho en que se quede el ministro Rudecindo Vega. Eso también es absolutamente falso. Sí, otra versión que está circulando. Porque el mismo Rudecindo Vega dijo en un medio de comunicación que él había llegado por Salomón Lerner. Y por otro lado, la ingenuidad de Valdés. Él indica de que no hay militarización porque simplemente hay dos militares, él y Ollanta-Humala. Bueno, no es así. Pues la militarización es un sistema, es un patrón de comportamiento, son usos y costumbres. Y para nosotros militarización es el discurso de Ayacucho, militarización es la presencia de Villafuerte, militarización es la detención arbitraria, y militarización es una serie de cuestionamientos que se están dando a las instituciones. Es el típico discurso militar. frente a Está los bien, pero que genera No me en pareció. relación a Salomón Lerner una controversia por el lado de qué, del voto En otras a los palabras, militares. ustedes están en contra de este cambio ministerial. Para ustedes no es una garantía, Para digamos, de que nosotros, la para gobernabilidad... nosotros se ha puesto en juego la relación con la sociedad civil a partir de qué, de un nuevo estilo que encarna Valdés Dancuart y que podría significar un uso más intenso de la fuerza. O sea, ¿usted en lugar- cree que se ha derechizado el gobierno? Se ha derechizado, algunos dicen que ganen autoridad, no creemos nosotros que ganen autoridad, ganen aislamiento Pero político. militarización no es derechización. Mira, necesariamente, yo por ejemplo, ¿no? yo Velasco era te he de leído a ti, izquierda. por ejemplo, reclamar, y con justa razón, un mejor manejo político. Entonces yo me pregunto en voz alta, ¿quién es el operador político de este gabinete? Si estamos escuchando ahora al propio ministro el día de hoy indicar de que van a dejar la política de lado cuando casualmente la falta de política es lo que ha generado Pero los problemas. es el operador político y nadie Operador le diga, político, ¿no? pero Y- ¿quién está y son los que articulando manejan el con país. Alejandro Aguinaga, con Raúl Castro, con Javier Velázquez? No hay. En el como Congreso no operador. lo hay. El Ahora, Congreso una no cosa, es una cosa antes de público, ¿no? pasarle a Javier. señor Javier. Tú acabas de decir, ¿tú crees que por el voto militar le han salido? No. No, por un conjunto de acciones dentro de las cuales el voto militar es un elemento que crees, generó. no? Pero mira, hoy día el ministro Castilla ha dicho una cosa bien grave en otro medio de comunicación. Él ha dicho que congelan las cuentas de Cajamarca a pedido del ministro del Interior. Entonces ahí hay una cuestión de que había un premier dentro del gobierno, otro un premier en paralelo a Salomón Lerner. Si hay sospechas que se está usando el dinero del gobierno De regional acuerdo, en pero paro, para eso se coordina, hombre, es preventivo, para eso ¿no? se coordina. Acá hay más de un ex ministro de Estado y sabe perfectamente que se coordine ese tipo de acciones interministeriales. No, el a través primer del ministro presidente tiene del que estar Consejo de enterado. Ministros. Usted ha sido Y esa es primer ministro. una de las A ver, cuestiones que el vamos a premier ha preguntarle a reclamado. Javier, para no Él monopolizar que la ha sido primer conversación. ministro. Bueno, yo no creo porque hay que dramatizar ni tampoco ver fantasmas. Yo lo que creo es que el presidente se ha dado cuenta que el gabinete, que compuso así en el camino, hay diversas visiones frente a la hoja de ruta. Entonces él ha optado por el camino de afirmar el modelo de desarrollo en base a la hoja de ruta. ¿Usted le Y cree él- que en el sentido de que se va a confirmar la hoja de ruta que van a seguir? Yo sí, no habría por qué también ponerle un signo de interrogación a un señor que sería discriminatorio, que hace 22 años es empresario de éxito y ahora pretenden ellos restablecer el orden y darle coherencia a la propuesta contenida en la hoja de ruta, y necesitan tener los actores que se encarguen de nítidamente Ahora, expresar lo de la hoja de ruta. Ahora, no puede haber, por ejemplo, un ministro como el del ambiente, que acaba de decir que fractura la unidad de criterio del gobierno un día antes del inicio del Es paro de interesante. Cajamarca. ¿Qué hubiera hecho alguien? A ver, y estoy apelando porque usted fue un primer ministro exitoso en el gobierno de García, después, bueno, ayudó de Simón y del Castillo. ¿Cómo hubiera manejado usted la crisis en Cajamarca? En primer lugar... ¿Hubiera creo que declarado el estado de emergencia? Yo creo que sí. Es una herramienta constitucional. Pero hubiera ido a dialogar, hubiera suspendido la Por mesa. supuesto que sí, pero si estamos ante dos interlocutores
que tienen ya una agenda y tienen ya un punto de vista sobre el tema minero. Santos y Saavedra son de vocación antiminera, ideológicamente antiminera. Entonces, cuando ellos dicen, vamos, denme 24 horas para ir a consultar a las bases, ya se sabía que iban a regresar. Juan Cheput te va a decir militarista. Ellos están respirando por la herida. Hoy hemos visto al garante de la democracia, de la gobernabilidad, amenazar. Yo lo que sí creo que no hay que crear fantasmas. Yo creo que este gabinete pretende afirmar con eficacia y restableciendo el orden. El orden no es incompatible con los valores democráticos. Vamos a dejar a los heridos por momento. Muy bien, yo en la línea de Javier, yo creo que esta crisis tiene su origen en las contradicciones del régimen. No solamente en el tema de los ministros, que eso es fundamental, o sea, la actuación dispar de los ministros en esta última etapa ha sido realmente terrible para el país. ¿Conga fue el parteaguas? Yo diría que Conga y algunas otras cosas. El pleito Fabre-Tapia creo que marcó un punto de desencuentro total entre los sectores internos, entre, digamos, los hombres del presidente y el resto. Porque los líos Burnio, Castilla, como que pasaron, ¿no? Sí, digamos que son líos de segundo grado, ¿no es así? Pero creo que las contradicciones internas entre los hombres del presidente, las posiciones de los ministros, pero a su misma vez el efecto total del gabinete no eran compatibles. Bueno, hubo cosas como Chavín de Huántar, que sé que le molestaron mucho a Valdés. Bueno, sin lugar a dudas, nos molestaron a todos, ¿no? El tema de Chavín de Huántar es un tema vergonzoso, ¿no? Pero en todo caso, yo diría que lo que finalmente ha sucedido de manera un poco abrupta es esta liquidación del gabinete Lerner. Eso sí, eso es una cosa un poco abrupta. Creo que se ha escogido ahí un método quizás un poco militar. Bueno, rápido, cambiamos y a otra cosa mariposa. ¿Los cambios alejan o acercan a la bancada del PPC al gobierno? Ni lo alejan ni lo acercan. Quedan igualitos. El PPC, estaban bien lejos, ¿no? El PPC es un partido de oposición responsable, democrática y patriótica. Y quiero decir patriótica y resaltar patriótica porque creo que lo que estaba sucediendo en el país no puede ser apoyado por nadie. Pero estuvo muy silencioso el PPC durante Conga, ¿no? Que faltó más presencia, ¿no? Bueno, los partidos democráticos. Bueno, digamos que es verdad, nos ha tomado pues en pleno proceso electoral interno, inmediatamente hemos hecho algunas declaraciones, pero sí hemos hecho declaraciones en el sentido de que respaldamos el Estado de Derecho, no estamos absolutamente de acuerdo en que se arrincone al gobierno de la manera como se estaba haciendo. Cuando Javier era presidente del Congreso, yo venía de Iquitos, de una mesa de trabajo ahí, y le dije, Javier, se está preparando un tema grande en Iquitos, y terminó en Bagua, 2 meses después. Y conocíamos la agenda, y va a haber declaratoria de insurgencia. Y estaban las ONGs extranjeras en Iquitos, y se los contamos a los compañeros. Le dijimos, acá hay una cosa grande. No les hicieron caso. Él era presidente del Congreso, avisa a los compañeros, le dije, pero no sé si le contestaron el teléfono o no. El teléfono estaba malogrado. El teléfono rojo no funcionaba. ¿Fujimorismo se siente más cerca del gobierno? No, el fujimorismo siempre lo ha manifestado, es una oposición responsable. Se nos endirgó en algún momento durante el gobierno de Alan García que éramos una alianza. Nosotros nunca hemos tenido ministerios, nunca hemos tenido cargos públicos, hemos mantenido la independencia que nos permite señalar lo bueno como también justamente pedir rectificaciones en lo malo. Hay una hipótesis que corre por todos lados y usted seguramente ya la adivina. Con el distanciamiento de Perú posible, el gobierno tiene que buscar de alguna manera alianzas en el Congreso. Si Fujimori sale indultado, la alianza del Fujimorismo pues va a tener mucho más predisposición a respaldar al gobierno. ¿Esta hipótesis, digamos, tiene coherencia o no? No tiene mayor sustento, sinceramente, Mónica, porque el caso Fujimori, como lo venían señalando, alguien me llamó también el día de ayer para decirme que la caída del gabinete era por el caso Fujimori, porque no se firmó el indulto. Que Lerner le había dicho yo no voy a apoyar el indulto. Eso es de un superficialismo que no resiste el menor análisis. Lo claro y concreto es que el fujimorismo siempre está por la gobernabilidad. El fujimorismo no pide nada a cambio. Pero y la salud del presidente... Perú Posible bueno, está por la gobernabilidad. Es que Perú Posible sí es una alianza, por más que Juan diga que no, sí es una alianza, porque ha puesto pues ahí ministros, y más bien ahora están, creo que algunos problemas internos que se suman, ¿no? Aparentemente el grupo de Acción Popular como que se escinde también de estos 20,
y también Somos Perú, que vimos que el representante Somos Perú votó a favor de Echejade. Y cuando Toledo también señaló que su bancada iba a votar por la sanción, 5 votaron en abstención. Entonces, esto de decir una cosa y hacer otra, realmente lo que quiere Perú es definiciones. Juan Chepul la cayó por todos lados. Sí, pero yo feliz de la vida porque me permite aclarar, ¿no? En primer lugar estamos viendo pues la consolidación del agradecimiento del APRA a Gana Perú en la respuesta del gobierno de la GCP por el descabezamiento de la megacomisión, la salida de Javier Descanseco, antes de Heriberto Benítez. Entonces es obvio que Javier esté agradecido, a los chamanes entonces, pero por el otro lado, como dice Alejandro, efectivamente nosotros, y somos conscientes de eso, Alejandro, que la percepción ciudadana es de una alianza, pero en la práctica nunca se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque en primer lugar, si fuera una alianza, nosotros hubiéramos participado en la conformación del actual gabinete, por lo menos sugiriendo a alguien o al propio Premier. Pero al igual que otras fuerzas políticas, no sé, eso ha sido una cuestión que ha venido del propio Ejecutivo, del más alto nivel de Ollanta-Humala, y creemos más bien que eso significa un dejar de lado a Gana Perú. Gana Perú creo que es el gran perdedor. Pero mete dos ministros. No, pero pone 2 personas sin mayor peso político, y dentro de la alianza Gana Perú, más bien, el día de hoy yo escuché a Javier Descanseco soterradamente ya manifestar un distanciamiento el día de hoy en la mañana. Pero tú no puedes manifestar yo creo que la crispación no se va a ver en las próximas 24 horas, sino probablemente en los primeros días de enero. Yo sí creo de que esto va a significar un cambio en el mapa parlamentario, va a haber nuevas coaliciones, nuevas alianzas, y va a tener una serie de efectos. Y va a terminar de alejarse de Perú posible, nosotros ya estamos alejados, vamos a realizar la gobernabilidad. ¿Cómo? En el Congreso no, porque he hablado de... No, el mapa parlamentario se va a modificar. Yo creo que se van a manifestar nuevas alianzas, inclusive creo que el grupo de Javier Descanseco podría conformar, tiene el número necesario para conformar una bancada, y obviamente eso va a generar problemas de gobernabilidad. Ahora, Perú Posible sí cree en la apuesta por la defensa del régimen democrático, por la gobernabilidad. ¿Y eso no obligaría a Gana Perú a acercarse a los fujimoristas? Yo creo que también están tendiendo puentes. Yo creo que van a haber una serie de temas que van a obligar a todas las fuerzas políticas a dialogar. Una de ellas es el indulto Alberto Fujimori. Y por otro lado también, en la línea de Raúl, creo que el Perú está en un proceso de crecimiento económico que no puede subestimarse. Creo que toda la clase política sabe perfectamente. Pero si indultan a Fujimori, ustedes no apoyarían al gobierno, ahí habría un problema, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros... Ustedes tienen una posición maximalista. No, nosotros hemos indicado de que si se trata de una enfermedad terminal, definitivamente apoyaríamos, y eso está como está ahora. Como está ahora, no, y ahí lamentablemente el comportamiento de Alan García con los informes públicos de salud, en el caso de Crucillat, le han hecho mucho daño a los informes de salud, a la figura del indulto, ¿no? En todo caso, es algo que se tendría que revisar y en lo cual nosotros estamos dispuestos a hablar. No se ha tomado una decisión, pero sí estaríamos dispuestos a hablar. Javier. Bueno, yo creo que, volviendo al tema del gabinete, me parece que hay que darle beneficio a la duda. Yo creo que Valdés es un empresario eficiente. El orden, vuelvo a repetir, no es incompatible con los valores democráticos. Y, por ejemplo, hoy día leí una entrevista del presidente... del mal que fue aquejado también el gobierno del presidente García, ¿no? El presidente Toledo hoy día ha dicho muchos de los conflictos que ha heredado el gobierno anterior, como si el Perú fuera desmemoriado, que en la época del presidente Toledo hubo una alta inestabilidad política, inclusive se llegó a editorializar ya la vacancia del presidente Toledo. ¿Por qué? Porque era inmanejable los conflictos sociales. Por supuesto. Y ahora, obviamente, muchos de los conflictos que ha heredado el presidente Humala ha sido originado por el candidato Humala. ¿Acaso lo de Bagua no fue promovido por los parlamentarios de Gana Perú? ¿Acaso el tema de agua u oro no fue promovido por el candidato Humala? Entonces, Humala está cosechando lo que él ha sembrado. Entonces me parece muy bien, y para el país, para los intereses de los peruanos, que él se haya sostenido en la hoja de ruta y que para esa hoja de ruta esté afinando el equipo que le dé coherencia. No hay nada peor que le pueda suceder a un gobierno cuando en su equipo, en su gabinete, no hay unidad de criterio. O sea, hay diversas visiones. Tiene que conducir, ¿no? Por supuesto. Y es un poco lo que mencionaba Juan Chepul. No podía ser que no se esté enterando de algunas cosas verdes, ¿no? Pero mira una cosa. Eso me imagino. No. Todo obviamente, yo era el canal, el vehículo de la comunicación de los ministros con el presidente. Pero yo te digo, ¿cómo puedes tú sostener un gabinete y un primer ministro que por más buena voluntad que tenga, donde por ejemplo hay ministros que se han quedado en el diagnóstico, como la ministra Aida Naranjo, en la queja,
ministros que fracturan la unidad de criterio en un tema sensible como el minero, el ministro del Ambiente, el ministro de Justicia, dejando ahí en la posibilidad de negociar con Artemio, allanándose a los fallos de la Corte Interamericana. Burlándose de Castilla con el tema de China, ¿te acuerdas? Yo he visto que han relativizado el tema de la posición. Burneo obviamente tenía en su agenda personal el dispararle a Castilla, porque le habían ofrecido, o él aspiraba a tener el Ministerio de Economía. Entonces Castilla ha tenido que poner como condición que saquen a este señor, porque evidentemente tenía que darle coherencia básicamente a la base del modelo, porque no habrá forma de hablar de inclusión social si es que no seguimos en la lógica de seguir respaldando este modelo económico. Ahora, cuando se dice que se ha pasado a la derecha, y dicen Alan García, por ejemplo, dice Juan, dice es de centro derecha, ¿acaso darle agua y desagüe a 4 millones de peruanos? Darle electrificación rural a 2 millones de peruanos. Eso no es publicitario. Por favor. Cortito nomás, ¿usted cree que va a durar el gabinete de Valdés? Hago votos porque dure, sin lugar a dudas. ¿Cuánto calcula? Bueno, los gabinetes suelen durar 8 o 9 meses, ¿no? En promedio hasta un año de pronto, ¿no? Yo lo que creo es que todo depende de cuán capaz es Valdés de generar una capacidad de trabajo. ¿Le ve muñeca? Le veo muñeca y le veo decisión, que es lo más importante. ¿Usted cuánto cree que va a durar? Espero que dure lo más, espero que el Perú pueda tener la estabilidad que requiere para hacerlo siempre atractivo a la inversión extranjera. Y te señalo algo que en lo personal lo percibo. Hace 2 días se remató Olmos, ¿no es así? Una gran obra de infraestructura de irrigación, y sin embargo se vendió solamente la mitad. ¿Qué te traduce? Que hay desconfianza en el y ¿no? Se está yendo CIF, ¿no? Hay problemas con Strike, entonces, hay algunos problemas. Entonces ahí me ha quedado ciertas dudas porque tanta convulsión, entonces la gente ya no viene, ¿no? Bueno, en 30 días, máximo en 30 días tiene que presentarse ante el Congreso para ver cuál es la hoja de ruta que presenta, y yo espero que a partir de ahí él dure lo suficiente como para que ¿Quieren que dure o quieren que no dure usted? No, nosotros queremos que dure, por supuesto, por el bien del país, ¿no? Pero cuestiones como la que manifestó el día de hoy, de dejar de lado a la política, yo creo que le hacen daño a él mismo. Si él le da el valor que merece la política y lo acompaña de una buena hoja de ruta, yo creo que su duración está garantizada. Bueno, el tema de el tiempo que dura un primer ministro o un gabinete a veces es impredecible, ¿eh? Puede un conflicto. Un mes duró Seoane, el año. No, pero eso fue por el golpe. Ese fue el de las 12 horas. Pero digo, el de Seoane, el de Edgardo Seoane fue septiembre del 69 a noviembre del 65. Habría que ser pitonizo para son conflictos los que se lo bajan. O sea, son 2 cosas de las que se baja un gabinete. En este caso ha sido, digamos, contradicción. Pero hay conflicto social y escándalo. Bueno, exactamente. En esta época era la PRA, ¿no? Con la Bustamante. Exactamente, un escándalo o un conflicto, pero lo importante es, creo, que la visión que se le pueda dar a quienes van a dar la continuidad a la hoja de ruta, que es fundamental para firmar el modelo de desarrollo y seguir impulsando la inclusión social. Y no arrinconar al gobierno, ¿no? Creo que no hay que arrinconarlo y crear condiciones de inestabilidad desde la oposición. Creo que hay que hacer una oposición fuerte en fiscalización, pero de ninguna manera arrinconar, porque eso no es democrático, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los 4 y ya regresamos con este video del cual hemos hablado sobre la crisis de Cajamarca. Y que va a dar mucho que hablar el video, interesante y revelador cuando se ven estas actitudes en una negociación tan complicada, ¿no? Body language, ¿no? El movimiento. Exactamente, el lenguaje del cuerpo. Regresamos con eso. En breve, estas son las imágenes de los últimos minutos de esta extensa conversación que quedó entrampada. A continuación, los motivos, los vanos intentos del Ejecutivo y la pateada de tablero que terminó en la declaración de estado de emergencia. Usted dice que no van a hacer nada, que están de acuerdo con todas las condiciones. Levanten el paro. Además, ¿va o no va Conga? Habla el ministro de Vivienda, René Cornejo, jefe de la Mesa de Desarrollo de Cajamarca. Y también, hasta estos alejados parajes llegó un equipo de Sin Medias Tintas para participar en una entusiasta jornada de siembra de pinos, una jornada que no llamaría la atención si no fuera porque detrás de ella se esconde un posible nuevo conflicto entre comunidades y empresa minera, con las mismas características que el recién ocurrido en Cajamarca, por el proyecto Conga. Lagunas que los campesinos aseguran se secarán debido a la extracción de oro.